En realidad, toda la existencia también es libre. A ver, un segundo. La misma naturaleza en sí también. Un segundo nada más. Yo sé lo que está diciendo acá, así que lo puedo decir de afuera. ¿Cómo decís? O sea, lo que estás diciendo es que también incluso la misma naturaleza que decimos que no es libre, también está libre. También tiene libertad. Sí, ahora, exactamente. Ahora él está mostrando 4 diferentes opiniones a través de la historia de cómo arreglar esta... Determinismo. No, el determinismo. El determinismo fue una opinión. Okay. Eso lo tuvimos por ahora, el determinismo. Ahora vamos a hablar de que la persona, por otro lado, se siente libre. Siente que lo que él hace es porque él decide. Okay. Entonces, sobre esta complejidad, que por un lado la persona se siente libre, pero también se siente parte de las leyes naturales, por lo tanto no es libre, hubo 4 diferentes formas de entender. Hay aquellos que dijeron, en realidad yo soy libre, y toda la existencia también es libre. Hay aquellos que dijeron, en realidad todo es naturaleza, y yo también soy naturaleza, todo es máquina y yo también soy máquina. Hay otros que dijeron una y otra, de un lado, otros que dijeron otra del otro lado, vamos a ver de adentro. Ustedes ven que acá nosotros es medio talmúdico, hacemos de acá, lo vemos de acá, lo vemos allá, lo vemos de todos lados. Con todas las caras. Entonces dice así. Esta idea está conectada con el mundo pagano antiguo. Adam et Olam Hitzoni al pi Olam Primi, que juzga al mundo externo según el mundo interior. Hay, por ejemplo, una idea que se llama el animismo. El animismo es gente en una época creía que todo tiene alma. Sí, es pero todo tiene alma, no en el sentido de todo. Las creencias espiritistas. Que es como lo mismo como un espiritista. Que todo no estoy tiene seguro si es lo mismo espíritu, que tiene todo ¿Qué es el nefesh. animismo? ¿Ah? Animismo. El animismo dice que todo tiene alma. O sea, que todo lo que incluso que no parece una personalidad, tiene personalidad. En otras palabras, vos es el mar. ¿El mar tiene un yo? No. Aparentemente no. Bueno, ellos dicen sí, tiene. En realidad tiene. El árbol también. La mesa también. La hoja también. Todo tiene un alma, tiene un yo adentro suyo. ¿Vos Pero ves? ahora no hay Pero tiene. animistas. Nada más Mirá, en no sé África. si hay hoy en día. Porque En África hay. puede Hay países ser, como mayoría. pero es una idea, acá dice que es una idea que estaba en el mundo pagano antiguo, esta idea, de que todas las cosas tienen en realidad un yo, un alma, una personalidad. Al Pima Kama Shabazé, según esta forma de ver las cosas, en mi dejoltero le ajitche atapúa Jeroben Jorim, nosotros no podemos decir que las manzanas no son libres. Atapúa Gamu son también las manzanas tienen voluntad. Mitoch Bejirá, un majlit también le mata, y ella misma decide caer. La manzana decide caer. ¿Parece que es la ley de la gravedad? No, la manzana decide caer. Esa es la opinión que había en una época en el mundo pagano antiguo, animismo. Y eso está en Efej. Hay aquellos que argumentaron, entonces ellos que dicen eso que vos sentís que hay leyes, es mentira. Somos todos libres, todo es libre. Okay. Hay aquellos que argumentaron lo contrario. Eso que vos sentís que sos libre, es mentira. Es una ilusión. Gente científica del siglo XIX, argumentaban que el sentimiento de libertad del ser humano es una ilusión. La personalidad está totalmente bajo el dominio de la naturaleza. Esta opinión se llama positivismo. ¿Positivismo? Positivismo. Es la opinión de que la naturaleza puede ser investigada de manera objetiva por la persona a través de la ciencia. O sea, está diciendo que la persona no está condicionada de manera subjetiva por ser persona, sino que todo lo que él ve lo puede ver de manera objetiva, porque todo en realidad es leyes. El alma de la persona no juega ningún papel porque no hay alma, digamos, no hay personalidad verdadera, y todo es naturaleza. Dice que aquel que hizo el fundador de esta escuela, del positivismo, fue el filósofo francés Auguste Comte. No lo conozco, desconozco, pero siempre tenemos al rabino Wikipedia para ayudarnos. ¿Cómo se llama? Auguste Comte, o Comte. No sé. Bueno, המשותף לשתי שיטות אלו הוא ששתיהן שאפו לאחדות.
Lo que ¿Lo tienen podrías letrear? Así lo busco. es que lo tengo en hebreo, así que no sé cómo decirte. Ah, bueno, lo busco en hebreo. Bueno, Lo puedo buscar. sí. August Comte. Buscar el apellido Kuf Bab Nuntet. Uf. Nuntet. Ok, vamos a seguir. Estas dos opiniones lo que hacen es llegar a un tipo de unicidad. No se complican. Dicen o todo es libre o todo es naturaleza. Ah, acá dice. Oucom. O que todo es libre o que nada es libre. Después hay otra opinión. Tercera opinión. Taná Nosefet y la filósofo Baruch Spinoza. Otro argumento es el del filósofo Baruch Spinoza. Spinoza era un judío que fue excomulgado por sus opiniones contra los rabinos y contra la Torá. Pero él dice así. Spinoza dice así. Asabur Shahirucha deje ubicar de Elohim. Él dice que la libertad es específicamente, principalmente de Dios. Para él Dios en realidad no era un Dios personal como nosotros lo entendemos, los judíos, sino que él era panteísta. ¿Panteísta? Sí, en el sentido de que él ve a la natural. Él dice que el mundo es Dios. La naturaleza, todo es Dios. Eso es como el Islam. ¿No? Porque el Islam tiene un Todo. Dios personal que escucha a la persona. Así. Él dice que no hay un Dios personal que escucha a la persona. Dice que todo lo que es en el mundo, Es Dios. eso es Dios. Las leyes, todo eso, eso es Esto Dios. es animista. No. El animismo dice que cada cosa tiene alma. Y esto es Spinoza Spinoza. dice que todo lo que vos ves como el mundo, eso es Dios. Cuando los profetas hablan de Dios, se refieren a el cosmos. Recojo. El cosmos en verdad O sea, la nada, es el Dios. infinito. Eso es Dios. La nada, el infinito. No dice la nada. Al contrario, dice el todo. 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 Sí. Bueno, el infinito. ¿No? Lo finito. Infinito. Después Qué está bajo es. la idea, también está el panenteísmo, que dice que Dios es todo y todo lo que existe. Tampoco es exacto lo que estoy diciendo igual, pero más o menos. También opinan que Dios es... El panteísmo dice que el mundo está dentro de Dios. Lo que significa que Dios es el mundo y más. O sea, todo lo que existe y todo lo que no existe. No existe no en el sentido de que no existe, sino en el sentido de que está por encima de la existencia. A eso me refiero. ¿Entendés? Panteísmo es eso. Eso creo que ya es más panenteísmo. Panteísmo. Sí, panenteísmo. Yo digo que el mundo es adentro de Dios. O sea que el mundo es Dios, pero está dentro de Él. Y Él es más que eso. Él es más todavía. El panteísmo que dice, el mundo, todo lo que vos ves, el cosmos, eso es Dios. Eso es. Ah, pero El panenteísmo te dice, eso es Dios y más. ¿Qué decís? No. ¿Quién es el Comte? No, era un rabino que nació en 1785, desde hace ¿Cómo? 2 siglos, 3 siglos. No, puede poner un rabino. Son de Spinoza. No era rabino tampoco igual. Lo borré igual. Bueno, no importa, sigamos. Ok, Spinoza dice esto. Entonces dice así: Alpi, Uolama Pichitato Elohim Atzmojelek Minateva. Según Spinoza, sin embargo, Dios es parte de la naturaleza. Sheken Elohim Usaj Kolate Arimael, Ayelo. Porque Dios, para Spinoza, es todas las definiciones, todo lo que vos ves, todo eso, eso es Dios. Akfufim de la TV, por lo tanto, está atrapado dentro de la naturaleza. Yo voy a entender que no me se tromaya Jerut en la calle. En realidad, lo que dice Spinoza es una manera educada de decir que en realidad no hay libertad. En otras palabras, Spinoza te dice: Está llamando Fede. todo lo que ves es Dios. ¿Vale? Y después tenemos a Taná Revit, tenemos el argumento cuarto, que es el de los sabios de Israel, que es también, los profetas de Israel y los sabios, que dicen que la persona es libre. El mundo hay naturaleza y son leyes, pero la persona dentro del mundo tiene libertad, porque está conectado con Dios. Tenemos una opinión que dice: todo es libre, otra que dice nada es libre, otra que dice solo Dios es libre, pero que en realidad está diciendo Dios, porque en realidad Spinoza dice Dios es todo, por lo tanto en realidad no hay libertad, porque la libertad misma es la naturaleza, es la ley. Y después está lo que dicen los sabios de Israel, que dice hay naturaleza, y la persona dentro de la naturaleza está conectada con Dios, por lo tanto es libre. Pero como ya son las 5 menos 20, estamos hace una hora, voy a tener que cortar. Pero lo que quiero decir es... ¿No esto 3:30? Empecé en menos 20. ¿Sí? ¿Qué decís? Ay, La última, entonces, los profetas
Dividen en tres partes. Dos. Dos. La libertad de la persona viene de la libertad de Dios. Entonces está la persona, está la naturaleza, que no es libre, y la persona es libre porque está conectada con Dios, que Él es libre. O sea, el alma de la persona es libre porque el alma viene de Dios, y por eso es libre. ¿Por qué decís tres? Yo creo que dice por Dios, naturaleza, persona. Sí, exacto. Sí, por eso, pero Dios y la naturaleza, Dios y la persona están conectados. La libertad de la persona es porque su alma es un pedazo de Dios. Y por eso, así como Dios es libre, Él es libre. ¿Y que la naturaleza está por fuera La naturaleza, de lo que es Dios? la naturaleza también viene de Dios, todo viene de Dios. Entonces, pero viene no de forma directa, viene de costado. ¿de costado? ¿Sí? ¿Cómo es eso? Te voy a decir, ¿cómo llega la banana a vos? ¿Directamente de Dios? ¡Pum! Banana. No, por no. un plátano, una planta, después la saca. Una planta. y después- Tiene un proceso, Entonces no viene directo de sistema. Dios. Entonces no viene directo de Dios. Pasa por un montón de cosas que Dios también creó. O sea, entonces el concepto de proceso Industria. está por fuera de lo que es Dios. También viene de Dios, pero, Ah. pero de manera, sí, pero de manera revelada para nosotros. No es directo desde Dios. No es que, ¡pum!, Dios te lo da. Ya está. ¿Sabes lo que es directo de Dios? La profecía. La profecía es directa de Dios. Dios te habla cara a cara. Todo lo demás que ves no es directo de Dios. No ves a Dios cara a cara. Por ejemplo, vos hay gente, vamos a terminar con esto. Primero que nada tengo que mañana acordarme de hablar de cómo estas 4 opiniones tienen que ver con los nombres de Hashem. Mañana tenemos... Mañana no, entonces el domingo. Ahí ya viene a entrar en el tema dentro de lo que es la relación de Hashem y Un segundo. Lo que quería decir es así. Hay gente que dice, yo vi la naturaleza, yo vi el mundo y llegué a la conclusión, me encontré con Dios. Llegué a la conclusión que Dios existe, después de ver el mundo. después de ver la naturaleza. Sí, después de aprender tanto. Esta frase es una tontería, porque uno ve el mundo y no hay ninguna evidencia de que haya un Dios. Si una persona, pum, de repente la tira en el espacio, nace en el espacio flotando, empieza a pensar. Llega a la conclusión de que hay un Dios o de que no hay un Dios. No llega a ninguna conclusión porque no piensa en el tema. No tiene por qué ocurrirse de que hay un Dios que creó esto. No hay ninguna evidencia en el mundo de que haya un Dios que lo haya creado. La única evidencia que nosotros tenemos de que Dios existe es de la salida de Egipto. Dios se reveló a nosotros, y si se revela a vos, entonces si Él se habló conmigo porque existe. Lo vi, yo lo vi. Pero si no se hubiera revelado, no hay evidencia de que Dios existe. El mundo no da evidencia de que Dios existe. Por lo tanto, el mundo no viene directo de Hashem, en el sentido de que Él oculta a Dios. Vos no sentís directo a Dios a través del mundo. Al contrario, el mundo lo oculta. Si vos ves el mundo normal, no hay evidencia de que haya Dios. La evidencia es el pueblo de Israel, que existe hasta hoy en día y salió de Egipto. ¿Entiendes? ¿Podés No, decirme entiendo, no? no. ¿Podés decirme no es cierto? ¿Podés decirme no? A mí me parece que no. No entiendo. En realidad la gente suele traer un midrash y lo lee mal. Y llega a la conclusión de que a través de conocer el mundo se puede llegar a la conclusión lógica de que Dios existe. Lógica. Pero no es cierto. Hay un midrash que dice que Abraham vino, ¿cómo descubrió a Hashem? Dice que Abraham empezó a pensar quién maneja el mundo. Y vio el sol. Y dijo, uy, el sol por ahí es el que maneja el mundo. Pero después vio que la luna empuja al sol. Dice, no, entonces el sol no puede ser, si la luna lo empuja no puede ser el Dios superior. Entonces la luna tiene que ser. Pero después dijo que no, que el sol lo vuelve a empujar. Dice, no son ninguno, deben ser las nubes que están siempre. Pero después dijo que el viento hace soplar las nubes, las nubes. Dije, entonces es el viento. Y así llegó así hasta que se dio cuenta de que todo al fin y al cabo no puede ser Dios. Y entonces llegó a la conclusión de que Dios, el ser superior, que está por encima de todo, es el que creó el mundo y maneja el mundo. Así dice la gente. Dice que hay un midrash así. Pero no hay un midrash así, no existe ese midrash. El midrash dice otra cosa. El midrash dice que Abraham vino, vio todo esto, y cuando al final no llegó a ninguna conclusión de qué es Dios, quién maneja el mundo, dice que él iba y se preguntaba, Aim en le dirá su manhig, dice, ¿acaso este lugar no tiene un líder? ¿No tiene alguien que lo controla? Y así, Abraham se queda así. Y ese midrash, entonces se le reveló Dios y le dijo, Aníbal a Virá, yo soy el que maneja el mundo. En otras palabras, Abraham, después de analizar el mundo,
no llegó a la conclusión de que hay un Dios que lo maneja, sino que Llegó se a la quedó con la pregunta. duda. Llegó a la pregunta. Se quedó con la duda. Se quedó en la duda. Al llegar a la duda, ahí Dios se le reveló y dijo, ah, sí, soy yo. Entonces ahí se le quedó claro. Ahora el Rambam, en realidad, el Rambam trae este Midrash y lo cuenta como lo dije al principio, que él lo llegó solo a él. ¿Por qué el Rambam lo lee de esa manera? No estoy seguro. Hablé una vez con una persona, no estoy seguro. Pero el punto es que el Midrash mismo no dice eso. El Midrash mismo dice que Dios se le reveló. Cuando Dios se le revela, él, bueno, ahí descubre que hay un Dios. Pero si no, se quedó con la pregunta, nada más. Entonces el mundo no viene directo de Dios en el sentido de que no te revela a Dios. La banana no viene directo, pasa por un montón de procesos desde que llega a vos. La profecía es directa. Ahí ves a Dios cara a cara. Ok, pero entonces Abraham Avinu tenía que primero mirar analizar todas esas cosas y luego ahora sí llegar a la pregunta para que fuera También lo que respondida. estoy seguro, como decía un sabio, que no se lo encuentra a Dios hasta que se lo pierde. O sea que entonces en ese punto de esta manera la Para misma... llegar a la verdadera fe hay que pasar por todas las puertas de la herejía. También dicen. Wow. O sea que seguro, la persona que llegar a la pregunta es un nivel muy alto. A partir de la pregunta es cuando uno puede llegar a la respuesta. Pero el que ya cree que tiene la respuesta pero en un entonces principio, para crear una pregunta primero tiene que haber un análisis previo a lo, Sí. a lo que uno quiere seguro, el preguntar. análisis previo es muy importante. Entonces donde la misma naturaleza influye en esa pregunta. Sí, pero al final no llegó a la conclusión solo. No llegó a la conclusión, pero llegó a la pregunta, la cual Sí, era... sí. Cuando uno llega a esa pregunta es que ya viene la respuesta. Pero vuelve otra Esperemos que vez. venga la respuesta, sí. Pero vuelve otra vez. La misma naturaleza influyó para crear la pregunta, porque si no, entonces nunca la había creado. Está bien, pero hasta ahí. Si no era que Dios se decidió a revelarse, Ah, bueno, eso es otra cosa. Pero al menos llegó a la pregunta. está bien, pero ahí se quedó. Entonces la naturaleza no es directo en el sentido de que es una revelación directa de Dios. Okay. Bueno, pero esa es la forma como está expresada de acuerdo al Midrash, ¿no? Hasta la pregunta. Hasta la Sí, pregunta. sí, Y de acuerdo a esa pregunta se hizo una respuesta. Que Sí, fue porque ya ya cuando se reveló. Hashem decidió. Pero el mundo es este, que se entiende lo que quería decir, que la naturaleza no es directa de Dios. Y por eso digo que lo que queríamos decir antes es que la persona es libre porque está conectado con Dios, por su alma, que es un pedazo de Hashem. Por eso él es libre, porque Dios es libre. Pero la naturaleza no es libre. ¿No se habla todavía? Sí. ¿Se entiende? Sí, sí, de verdad. ¿Te quedaste Sí. pensando o te quedaste dudando? Es que usted tiene mucho por Mucho para discutir. pensar. Sí, mucho por discutir. Bueno, lo dejamos para la próxima, para el domingo. Bueno, el domingo tenemos que ver estas cuatro diferentes formas de ver. Sí, Dijimos que hay una que dice todo es libre, otra que dice nada es libre, otra que dice más o menos, y después está la del pueblo de Israel. Tenemos que ver cómo esto funciona con los nombres de Hashem. Exacto, sí. Vamos a verlo más Muchas adelante. gracias. Perdón, סליחה, No tenés que pedir perdón, tenés que perdonarte a vos mismo. תסלח אותי. Suerte. Sí, Está sí. bien, man. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Moraj.